Hola, hola, saludos muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Si hace calor o hace frío, miren ustedes, se nos aproxima, ya empezamos mejor dicho, ese fenómeno del niño que va a ser de muchos calores, como dicen las señoras, pero de muchos riesgos. Y entonces, a nivel global, los gobiernos del mundo entero, el gobierno de Colombia, los gobiernos regionales y locales, están pensando en qué hacer para mitigar los efectos del fenómeno del niño. Otra muestra de que lo político nos tiene que interesar. Y por eso la invitación permanente a que este 29 de octubre participemos. Hombre, que haya más gente convencida de que tiene que escoger un excelente gobernador, un excelente alcalde de allá de su ciudad o su municipio, unos excelentes diputados, unos excelentes concejales y unos excelentes ediles. Y la palabra, aunque suena muy exagerada, excelentes, hasta allá hay que apuntar para que por lo menos sean mejores. ¿O no? Invitado del día de hoy, Juan Carlos Velázquez Estrada, quien es analista político. Bienvenido a Sinergia Informativa. Oye, un saludo especial. Como usted lo ha dicho, todo tiene que ver con el poder político. Un dato adicional, usted sabe que esta semana, el lunes, se estableció en el mundo el récord del día más caliente en la historia de la humanidad. Hasta el lunes, porque el martes se volvió a superar el récord. Es decir, esta semana hemos roto en dos oportunidades el récord del día más caliente o caluroso en la humanidad, lo que no es un logro, es un motivo de preocupación. Y por eso, como usted ha dicho, los gobiernos comienzan a tomar decisiones y las toman los elegidos. Por eso el 29 de Exacto. octubre, como usted ha dicho, hay que elegir bien. Sí, señor. Dije yo, una meta pues, que es utópica, excelentes, pero si es posible llegar a los mejores gobernantes, Juan Carlos. Sí, Roger, digamos que es un gran reto porque si yo fuera un ciudadano, como soy del común, lo pensaría mucho para candidatizarme. No porque no quisiera ayudar a la ciudadanía, sino porque usted sabe muy bien, usted ha hecho una campaña muy importante de hacer política decente, pero hoy, por ejemplo, en las redes no se vive eso. Si uno fuera un ciudadano del común diría, me meto en ese berenjenal tan horrible, me pongo en ese rollo de que apenas asome la cabeza, inventen cosas irracionales sobre mí, pero como en las redes no se sabe qué es verdad y qué es mentira, parte de la gente crea eso. Entonces yo creo que el primer reto, Roger, es, como usted lo ha planteado, que tengamos una política decente para ver si todo ese mundo se anima y así podemos elegir los mejores y los excelentes. Tienes razón, razón. Oiga, Juan Carlos, en todo caso se meten en un berenjenal, como usted dice, pero se supone que existe una profesión y que parte de una vocación, que es esa, la profesión del político, y que debe contemplar un principio básico, fundamental, que es el del interés general y el propósito o la misión de servir. Uno debería creer que son, dígame, déjeme, yo le pongo comillas a esto, un apostolado. Entonces uno debería entender, presumir que esos que se meten en este cuento, pues de alguna manera tienen el apostolado de servir, de hacerlo bien por el bienestar de todos. Es la idea, pero hoy nada es fácil. Déjeme después decirle que no es que sea un mártir el político cuando lo otro es sencillo. Dígame la profesión de entrenador de fútbol. Hay cosas peores, pero es un hecho. El que tiene el poder público tiene la oportunidad de servir. La pregunta es si siempre lo buscan, si siempre lo hacen y si lo hacen bien, porque no basta con la voluntad. Hay, digamos, en discusión en el país en este momento, para que nos salgamos de lo regional y miremos Colombia, una reflexión. Yo creo que en general la mayoría no duda de la buena voluntad del gobierno de Petro por cambiar las cosas. Y eso es necesario. El gran interrogante es en el método. Por eso le digo que no basta con querer hacerlo, sino también ojalá sepan hacerlo. Sí, señor. Bueno, entonces la responsabilidad vuelve a caer en nosotros, en los electores. ¿Cómo hacemos, Juan Carlos? Y aprovecho pues que usted es una persona de tanta experiencia en el análisis político y en la estrategia política. ¿Cómo hacemos los electores? ¿Cómo hace tanta gente a la que estamos invitando a que participe masivamente, que la apatía disminuya y la
participación aumente, para escoger a los que sí son, cuando hay, lamentablemente, en la política, hay que decirlo, lobos disfrazados de ovejas. Oye, déjeme exagerar como siempre lo hago. Sí, Hoy y hasta el 29 de octubre, el poder lo tiene el ciudadano. Desde sí, el 30 de octubre perdimos el poder, se lo delegamos a otro y eso no está mal, es la democracia. Pero hay que entender que estamos en nuestro cuarto de hora. Después del 30 de octubre, el cuarto de hora lo tiene otro. Entonces, hombre, yo no, pues, no puedo entender que uno le diga, usted tiene el poder y usted dice, ay, no, ¿para qué? ¿Qué bobada? ¿Cómo uso eso? Entonces, usemos el poder que tenemos. El 30 de octubre en adelante, quéjese y llore, pero ya eligió. De aquí al 29, trate de encontrar alguna alternativa. Ninguna es perfecta, ni en Medellín, ni en Antioquia, ni en Colombia, ni en el mundo. Busque la que usted crea que le genera mayor confianza y piense si es lo mismo cualquier gobernante. Haga un ejercicio básico. Hombre, ¿cómo me ha ido a mí en los últimos 4 años? O en los últimos 8, o en los últimos 12. Si encuentro que en alguna época de estas hubo diferencia, me pregunto el por qué. ¿Fue porque mi capacidad estuvo mejor? ¿Tuve suerte? ¿Gané lotería? ¿O hubo unos gobernantes que facilitaron que yo pudiera estar mejor? Si uno piensa con esa idea, Roger, de que el poder se nos vence el 29 de octubre, pensaría uno que es bueno aprovecharlo. Esto es como una promoción. Siempre que hay promoción ajá, nos animamos. Animémonos. Estamos en promoción democrática. qué maravilla eso, hombre. El poder lo tenemos y es ya hasta el 28 de octubre, hasta el 29 de octubre, qué maravilla. Bueno, Juan Carlos, déme un momentico nomás. Vamos a ir a un corte para mensajes para que sigamos conversando de esto tan importante que es la participación nuestra en política, porque el poder lo tenemos hoy. Me suena muy rico eso. Ya regresamos. Estamos conversando con Juan Carlos Velázquez, él es analista político y vamos a pasar en este segmento ya de esa invitación que hacemos permanentemente en Sinergia Informativa a que la gente participe más consciente y que aproveche el poder, el cuarto de hora, como dice Juan Carlos Velázquez, que tenemos. Pasemos a lo proselitista propiamente. ¿Qué le parece a usted que mueve en el fichero político en la ciudad de Medellín la decisión que finalmente tomó el exalcalde de Medellín y ex candidato a la presidencia de la República, Federico Gutiérrez, de aspirar a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos? Roger, lo primero para que lo tengamos claro es que uno no elige lo que no conoce. ¿Dónde se toma el mejor café? Yo elijo entre 5 sitios que conozco. Sí, Seguramente y es probable que el mejor café esté en otra parte, pero no lo conozco, nunca lo elegiré. ¿Qué significa esto? Es que hoy sabemos que hay 34, 35 nombres por finos para la alcaldía de Medellín, pero la mayoría muy desconocidos. Sería muy difícil que los puedan elegir si no los conocen. ¿Cuál es la diferencia con Federico Gutiérrez? Que es muy conocido y lo más reciente que hemos visto en votos, que es lo real, sobre Federico en Medellín, le da la impresión de que es muy favorito. ¿De qué estoy hablando? Hace un año, en la primera vuelta presidencial, recuerda usted, Roger, Federico sí. participó y en el país quedó de tercero, que lo eliminó de la segunda ronda, pero en Medellín sacó 603.000 votos. ¿Qué significa ese número? ¿Es mucho o es poquito en Medellín? Les recuerdo, el récord de votación de un alcalde en Medellín lo tiene Daniel Quintero, que logró en el 2019 304.000. Federico hace un año prácticamente dobló esa votación, 603.000. Y claro, es una elección distinta, es para presidente, distinto alcalde, pero son los mismos votantes, los de Medellín. Y hace un año Sí, quienes votaron por Federico dijeron en su momento que era para que Petro no fuera. Petro hoy sí, sigue en el gobierno y no va bien. Entonces la causa de esos 600.000 no ha cambiado. Yo pregunto ya. hoy si hay un motivo real para que cuántos de los 600.000 se bajen de ese bus de Federico cuando en la Pero, alcaldía está hoy con los nombres que hay. Federico es el más conocido de todos lejos. ya, pero entonces le voy a poner otro ejemplo utilizando la metáfora. Hay varios bares o varias cafeterías en el mismo lugar. No es lo mismo los 600 y punta mil de votos por una sola cafetería, un solo bar,
que en ese momento existía y todos los medellinenses y los antioqueños miraban allá a tener la posibilidad, no de 35 bares, porque hay unos bares que son definitivamente desconocidísimos y otros incluso tienen hasta mala reputación, pero hay varios barcitos y entonces ahí ya no es lo mismo que esos 600 se vayan para uno de ellos, ahí se va a repartir porque ya la intención es distinta. Un ejemplo incompleto, porque usted me resumió como si el único bar, si todo el mundo en Medellín votó por Federico, y no es cierto. Recuerde usted que en los mismos 600.000 votos de Federico, Petro sacó casi lo mismo que el actual alcalde. Sacó Federico 600.000 y Petro 280.000. Y Fajardo, que también es de esa comarca, que tenía un bar abierto, le fue pésimo y sacó 69.000. Y Luis Pérez también de esa comarca sacó todavía menos, 25.000. Entonces no es cierto que haya un solo bar y un solo trago exhibido. Habían 5 que Rodolfo Hernández también sacó 240.000. Entonces no es verdad que había un solo bar hace un año y hoy hay 10 o 12. El escenario creo que Bueno, no es tan distinto porque dígame hoy si también tenemos 5 o 6 nombres grandes. Federico es uno, ya vimos por qué. El año pasado le mostré que Petro la coca y lo mismo que Daniel Quintero, que Rodolfo Hernández sacó 150.000 y Fajardo sacó 70.000. Hoy hay bares así de grandes como en su momento fueron Petro, Hernández y Fajardo para competir a Federico. bueno, no, yo entiendo que no es lo mismo y usted también lo dijo al principio de la conversación, de la respuesta, pues que no es lo mismo, son dos escenarios distintos, dos elecciones distintas, en fin. Dejémoslo ahí, que sean nuestros televidentes internautas los que digan sí o no, tiene razón nuestro invitado Juan Carlos Velázquez. En la gobernación de Antioquia, acaba de decir Federico precisamente que le gustaría que se unieran, no dijo exactamente quién, o que se volvieran a unir. Había una gran coalición por Antioquia que se rompió, la de Mauricio Tobón, Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto y Juan Diego Gómez. Se rompió esa coalición, pero dijo desde acá, cuando hizo su presentación Federico Gutiérrez, que se unan, que yo apoyo al ganador. Inmediatamente Mauricio Tobón dijo, hey muchachos, unámonos otra vez. Les escribió a Eugenio, a Andrés Julián y a Juan Diego. Esto para preguntarle, Juan Carlos, definitivamente entonces Federico tiene hasta ese poder que no solamente es tan favorito para la alcaldía de Medellín, sino, no obstante, el no tener, por creemos, candidato a la gobernación de Antioquia, la posibilidad de elegir también gobernación. Oye, déjenme dar un elemento adicional para ser muy justos en los datos. Listo, el año pasado fue presidencial. Yo le doy el dato de la evaluación de la alcaldía, que es lo mismo de Federico, que fue hace apenas 3 años. Cuando llegó Federico a la alcaldía, la aprobación era del 78%. Cuando se fue 4 años después era el 82%, 4% más, lo que quiere decir que en su momento la gente evaluó bien. ¿Hacia dónde voy con este tema? Es que en Antioquia y Medellín, los que han sido gobernantes tienen mucha ventaja. ¿Y por qué se lo digo? Usted sabe muy bien, Juan Gómez fue alcalde 2 veces de Medellín y gobernador una. Luis Alfredo Ramos, alcalde y gobernador. Sergio Fajardo, alcalde y gobernador. Luis Pérez, alcalde y gobernador. Aníbal Gaviria, que está en su segunda gobernación, también fue alcalde de Medellín. Y Federico ya fue alcalde y salió bien. Y me adelanto a gobernación diciendo que yo siento que para la alcaldía los nombres ya están, pero en gobernación hay un jugador que modela el tablero, que es Luis Pérez Gutiérrez, que fue alcalde y gobernador, en el mismo periodo Sí. de Federico fue gobernador, salió bien evaluado y yo creo que si se presenta Luis Pérez, que este mes tiene plazo para hacerlo, modela el tablero y será el favorito en el tema de gobernación como Federico lo es en el tema de alcaldía de Medellín. Pero usted me pregunta si Federico influye tanto en gobernación. Déjeme responderle de otra manera. ¿Cómo lo verán de favorito todos los candidatos a la gobernación que esos 4? Malvi Fernando Suárez han dicho, Federico, bienvenido, te acompañamos. Sí, señor. Sí, sí, eso está absolutamente claro y pues precisamente él dice, sí, muy empoderado. Únanse que yo los apoyo, así ves que dijo, yo acompaño al que sea el elegido, que no va a ser Luis Fernando, porque esa, o por lo menos de esa coalición, Luis Fernando va por, Luis Fernando Suárez va por otra línea que es la de la continuidad del gobernador Aníbal Gaviria. Y bueno, ya se me adelantó usted con Luis Pérez. Entonces, más o menos para, de manera ya muy sintética, porque ya se adelantó usted en ello, Juan Carlos, Federico Gutiérrez y su aspiración a la alcaldía de Medellín, en síntesis, es parecido a Luis Pérez Gutiérrez a la gobernación de Antioquia. Tienen esa gran posibilidad, y usted dijo, ya lo dijo, mueven el tablero, pero tienen una gran posibilidad de ganar esas elecciones.
Así es, Roger, porque recuerden que ellos ya fueron gobernantes y les fue Sí, bien, es que acaban de ser gobernantes. Daniel Quintero, sí, el profesor Federico y Aníbal Gaviria Luis Pérez. Entonces la gente ya los conoce. No se va a inventar, ay, ¿cómo será Luis Fernando Suárez de gobernador? O Mauro sí. Tobón, o Andrés Julián, o Juan Diego, o Eugenio Prieto. No, no, es que estos ya fueron gobernadores y alcaldes. Entonces la gente ya sabe Ah, a qué atenerse para llamarlo de alguna manera. Pero aparte de que sí, sabe cómo les fue, los otros no tienen la ventaja de ser muy conocidos. Nadie está ujú, hablando de la capacidad de gobernar, porque es muy probable sí. que muchos de ellos, Eugenio Prieto fue gobernador encargado, lo hizo muy bien, Luis Fernando Suárez también lo ha hecho bien encargado, pero es que hay que ser el buen candidato para ganar. Luego viene lo de gobernar bien. Sí, señor. Juan Carlos Velázquez. Vamos a hacer otro corte para mensajes y ya regresamos con usted y con ustedes, inteligentes, interesantes y calificados, televidentes e internautas de Sinergia Informativa. Conversando con Juan Carlos Velázquez Estrada, él es analista político y nos da luces sobre esta pre-campaña. Bueno, ya nos estamos acercando al 29 de julio, que es el día en el que se van a inscribir ya los que van a ser candidatos definitivamente a estas elecciones del 29 de octubre. Y unos días después podrá haber variaciones, pero se sabe que ese 29 de octubre vamos a ver quiénes son. De esos 30 y pico para la alcaldía de Medellín, vamos a ver cuál es el puñadito que realmente va. Vamos a hablar de factores externos. ¿Qué papel va a desempeñar en estas elecciones Juan Carlos Velázquez, el presidente Gustavo Petro? Roger, qué tema tan importante y estaba pensando cómo no dejar que se quede por fuera. Tan importante Sí, como los nombres en este momento son las causas. Y en sí, Antioquia, usted recuerda muy bien, hace un año, de 32 departamentos, el único donde ganó Federico, que representaba como la derecha, fue en Antioquia. Porque aquí hay mucha prevención con la izquierda. Yo sé que no es tan simple el concepto, pero digamos para que la gente lo entienda. Yo creo que las causas de este año para alcaldía y gobernación serán el petroquinterismo y el antipetroquinterismo, que para ajá, resumírselo, Federico encabeza el antipetroquinterismo y en la gobernación, estos 5 nombres que usted habla ahora también están en la misma línea, contra Petro y Quintero. Falta conocer los candidatos de la causa de Petro y Quintero para saber finalmente cómo será la disputa, pero definitivamente será una influencia enorme, al igual que los nombres, la causa. Y la causa es clarísima, Petro antiquinterismo o con Petro y Quintero. y en ese sentido, hacia la centroizquierda, donde estaría el petroquinterismo, pues se habría de poner en práctica algo que sabemos desde mucho antes de que decidieran Federico Gutiérrez aspirar a la alcaldía de Medellín. Luis Pérez Gutiérrez ya en estos días dirá, yo aspiro a la gobernación de Antioquia, y es la idea de que haya coalición. ¿Cree usted que en ese sector de centroizquierda progresista de nuestra ciudad y de nuestro departamento puede haber la capacidad para enfrentar el antipetroquinterismo, tanto en gobernación como en alcaldía? Roger, es un tema de realismo. A ver, seamos bien pensados, como siempre es usted, que yo creo que le va la mano en eso, pero pensemos que todos consideran que es de bondad con el ciudadano ser elegidos gobernadores, alcaldes, son muy inteligentes todos y muy capaces todos. Que Antioquia lo necesite, Medellín lo necesita, pero en la práctica, al final en ese bloque se tiene que dar uno contra uno, porque si hay división, gana el otro bloque. Les recuerdo rápidamente un ejemplo. En Bogotá, Gustavo Petro fue alcalde con el 28% de los votos. Quedaron segundo, tercero y cuarto Gina Parodi, quedó David Luna y creo que Galán, cada uno con el 22%. ¿Qué significa eso? Que los tres de derecha tenían el 64% y Petro ganó con el 28%, porque la derecha se dividió y Petro con la izquierda ganó. ¿Qué ocurre acá? Ya vimos que hay un candidato muy fuerte antipetroquinterista en Medellín, que es Federico. Si quieren enfrentarlo, tienen que unirse, si no, tienen asegurada la derrota. Sí, señor. Tiene que ser así. Por eso es que ellos hablan de un frente amplio y que pues antes del 29 de
julio, como lo dije hace un instante, pues sabremos si ese Frente Amplio se conforma en torno a, en la alcaldía de Medellín, por ejemplo, está el aspirante del partido político Independientes, Juan Carlos Upegui, que además ha venido apareciendo en las encuestas, digamos, como después de Federico, como digamos, el que tiene mayor favorabilidad. Déjeme voltear hacia allá entonces este resto de programa con usted, Juan Carlos. ¿Le creemos a las encuestas? ¿Qué debemos pensar? No los periodistas, no los políticos que utilizan como herramienta para saber qué hacer las encuestas, sino la gente, el común, cuando ve una encuesta y ve a Federico por allá disparado, y ve a Luis Pérez por allá disparado, y ve a Juan Carlos Upegui de segundo, y a Mauricio Tón de segundo, o a Esteban Restrepo más bien de segundo de la gobernación. ¿Qué creer? Bueno, Roger, recordemos, para hacerlo simplista, que es una herramienta inventada en el mundo hace muchos años, y no para la política, sino para la vida económica del mundo. Entonces, no es que la herramienta sea falsa, no, existe en el mundo y se usa. ¿Qué pasa con las herramientas? Pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas. ¿De qué herramienta hablamos? De una foto. Le voy a adelantar, para que sea un símil muy fácil de entender. Vamos para la fiesta democrática. Usted, a mí nos gusta esa fiesta. El 29 de octubre estaremos todos engalanados, festivos, con las luces, con las cámaras pendientes de la elección. Hoy estamos en la prefiesta. Entonces, si nos toman la foto hoy, no nos vendrán vestidos de corbata y saco, engalanados para el baile del 29 de octubre, sino tal vez trotando para bajar de peso y que me sirva el vestido. La foto de hoy es una referencia muy incompleta porque la fiesta no ha empezado. La fiesta comienza el 29 de julio, que sabremos cuántos de verdad, de estos 30 y pico en Medellín y más de 2 en la gobernación, se inscriben seriamente. Cuando se inscriban, veremos la foto que nos dice. Las encuestas son útiles, claro, pero como toda herramienta o toda profesión. Yo creo en el periodismo, Roger. El periodismo es muy serio, así va Antioquia muy serio, pero que hay periodistas sinvergüenzas hay por toneladas. Entonces, no me hable más de las encuestas, hábleme de cuál encuesta. ¿Cuál es el problema que existe en Colombia? Que hay autorizadas más de 70 firmas, entre piratas nuevas que acaban de crearse y otras que llevan 150 años en el mundo. ¿De cuál encuesta estamos hablando? Claro, es una herramienta útil, pero todas no son iguales de calidad. Perfecto, una recomendación cortica, Juan Carlos, para la gente en todo caso, porque usted sabe que la gente, ¡ay, qué rico! Y luego dice, eso es verdad. ¿Qué recomendación? Preguntarle a quién, averiguar con quién, reforzar la información que le da la encuesta. ¿Cómo? Roger, una encuesta es una foto, pero la verdadera información la dan las tendencias. Desconfíe siempre de las encuestas que apenas aparecieron hoy. Es que la herramienta existe en el mundo de muchos años. Entonces, de entrada, no es porque la gente no pueda crear nuevas respuestas, sino porque tiene mucha más experiencia las que llevan 40 años midiendo esto y acertando o equivocándose. Entonces, de entrada, si no hay trayectoria, pues yo siendo un medio no la publicaría. Pero hay 70 firmas con nombres hasta hechizos que pueden publicarse por ley. La ley no siempre tiene la razón. Entonces yo diría, hombre, busque si la encuesta tiene algún nombre y respeto y mire si usted cree que eso tiene como alguna lógica. Sí. Juan Carlos, 20 segundos para que me ayude con la campaña de Sinergia Informativa, que es, hombre, no votar por los infames, los que injurian, calumnian, difaman y quieren sacarle sangre al contendor, al contendiente, sino por aquellos que piensan, proponen cosas, quieren ayudar a la gente, realmente son decentes. Un comentario final. La elección es un voto de confianza. De la bondad del corazón ahora la boca. Si un tipo habla mal de todo el mundo, desconfíe de él. Yo no votaría. Muy claro, muy preciso, muy sintético. Juan Carlos Velázquez Estrada, analista político, gracias por estar siempre atento y dispuesto a ayudarnos a entender estos temas tan importantes en Sinergia Informativa, Juan Carlos. Muchas gracias. A usted por la invitación y a los televidentes informados, inteligentes, capacitados y demás que usted tiene todo el tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos Velázquez Estrada. Son informados, inteligentes, interesantes, calificados y más que van a participar en estas elecciones con conciencia y vamos a decidir por los mejores. Gracias. Chao.